Hola a todos, bueno, como verán ya estoy situado en Riga, en la capital de Letonia, desde esta mañana, en realidad desde el mediodía. Y bueno, estamos enfrente de la iglesia ortodoxa de la Natividad de Cristo, una iglesia que fue construida en 1884, terminada por Serafim Protopop, el obispo, y fue encomendada por el zar Alejandro II de Rusia. Bueno, vamos a comentar un poco. Me vine a este lugar porque la verdad que este parque es muy bonito, se llama La Explanada, y decidí hacer el video acá porque justo el sol da en la cúpula de la iglesia y la verdad que está hermoso el lugar. Un lugar muy parquizado y muy verde, muy lindo. Así que bueno, vamos a comentar un poco a grandes rasgos la historia de lo que es, digamos, este país, Letonia, poco hablado. Quizás los europeos lo conocen un poco más porque en algunos fines de semana algunos se dan una vuelta para conocer. Pero bueno, nosotros latinos la verdad que conocemos muy poco. Y tiene una historia de muchísimas culturas que han influido a lo largo de los años para, bueno, llegar a ser lo que es hoy este país. Así que bueno, un poco el contexto son, digamos, inicialmente eran tribus bálticas las que vivían en este territorio y se la disputaron entre, digamos, tribus germánicas y tribus bálticas. De luchas y luchas, los alemanes quedaron durante 7 siglos influyendo significativamente en lo que fue el idioma, la comercialización y la cultura de este país. Imagínense 7 siglos de dominación en gran parte, y después se fueron infiltrando otras naciones que fueron intentando también ganar intereses en este territorio. Así que la verdad que es muy interesante toda la historia. Bueno, iban a quedar durante 7 siglos. Es una ciudad fundada en 1201 y a orillas del río Daugava. Y era una vía en la época vikinga, era una vía de comercio que llegaba a través de este río, llegaban hasta Ucrania con la ruta del ámbar, y de Ucrania entraban al Mar Negro hasta Constantinopla, en aquel momento el actual Estambul, en Turquía. Llegaban con el ámbar y todas las mercancías. Desde 1201 tenían un emperador llamado Albert, que negociaba con los alemanes y que también tomó ayuda del pueblo danés, digamos, en ese momento, Valdemar II, de Dinamarca. Entonces, bueno, los alemanes estaban un poco en el medio entre la negociación con Dinamarca y demás. Durante los 7 siglos quedaron, después de la muerte de Albert, el emperador letón. Y en aquel momento era Livonia, que eran los territorios que hoy comprenden Estonia, que está al norte, Letonia, el país en el que estamos, estaban unidos en aquel momento. Vamos a hacer un poco una ayuda de memoria porque mucho no me acuerdo de memoria. En 1580, el mancomunado polaco-lituano tuvo injerencia en este territorio también, y se quedaron con parte de la dominación. Hasta que en 1621 quedó esta ciudad, Riga, quedó bajo la dominación sueca. Llegó a ser incluso después de 1621, en los próximos años, la ciudad sueca más industrializada y más desarrollada. Imagínense, en aquel momento, ¿no? Y en 1658 se generaron las guerras ruso-suecas, y allá en 1710 el zar Pedro el Grande, digamos, intentó ganar injerencia también en este territorio, manteniendo en gran parte los privilegios de este pueblo. Hasta que en 1721 ya pasó a ser, digamos, parte de lo que fue el Imperio Ruso. Incluso también llegó a ser la ciudad una de las más industrializadas del Imperio Ruso. Incluso llegó a ser la tercera ciudad más grande de Rusia después de Moscú y de San Petersburgo. Así que imagínense la magnitud de esta ciudad de aquel momento, ¿no? Y bueno, después tuvo un periodo de independencia
La primera independencia fue la de 1918, cuando terminó, digamos, la Primera Guerra Mundial. Se independizaron por unos años, pero bueno, iba a durar muy poco, ya que en 1940 volvió a ser invadida por la Unión de las Repúblicas Socialistas Soviéticas, y después en 1941, un año después, fue ocupada por los nazis, y así bueno, se generó lo que fue la Segunda Guerra Mundial. Fue un territorio bélico, donde hubo muchísimas caídas en este pueblo digamos, de civiles. Incluso fueron llevados a campos de concentración en Siberia, de la Unión Soviética, y también, bueno, murieron en la guerra, obviamente, ¿no? Así que hubo una caída grande de la población, se estima aproximadamente en un 50%. Y bueno, después se la disputaron durante la Segunda Guerra Mundial, hasta que finalmente quedó en manos de Rusia, lógicamente. Y la segunda independencia la logró en 1991, después de la caída del muro de Berlín. Así que bueno, una historia realmente muy, ¿cómo se puede decir? Con mucha tirantez entre muchos países, y con dos independencias que son relativamente cortas, digo yo, refiriéndome a todo el periodo en el cual estamos hablando. Estamos hablando del año 1200 a la actualidad, y este país no llegó a tener 20 años en la primera independencia y ahora 20 y algo en la segunda, o sea que no llega a 50 años de ser un país independiente de toda su historia. Así que bueno, es una ciudad, la verdad, hermosa, tiene muchísimas joyas como esta que vemos acá. Me encantó esta iglesia y bueno, por eso lo vine a filmar acá el video. Así que bueno, lo voy a estar subiendo al canal Abanico Cultural. Y bueno, lo estoy grabando con una cámara, con la GoPro, para poder tomar, digamos, un poco más amplio todo el escenario de lo que es acá la explanada, que realmente me gustó mucho también. Así que bueno, espero haber sido objetivo con la información, y seguimos el recorrido con otros atractivos de la ciudad, y nombrando un poco, bueno, el contexto de en qué, digamos, fechas, aproximadamente los años en los cuales fueron construidos. Y la verdad que es una ciudad que me está gustando mucho. Tengo para 3 noches acá y después nos vamos a Tallinna, Estonia. Así que bueno, seguimos en contacto. Abrazos.